Creo que vamos entendiendo todos estos aspectos que son aspectos fundamentales de lo que la obra de Cristo significa para nosotros. La salvación es un proceso y ese proceso se nos ha entregado para que en ese proceso nosotros alcancemos el propósito eterno de Dios. Dios tiene algo contigo. Dios quiere algo contigo. Dios para eso ha hecho algo en ti. Para eso Dios ha sembrado algo en ti. Dios es un buen sembrador. Él espera algo de su cosecha. Él espera una cosecha como todo buen sembrador. Y Él espera que lo que Él ha sembrado en ti, porque eso sí, Dios garantiza que nos ha dado la buena semilla. Él tiene una buena semilla y esa semilla la ha colocado en nosotros para que dé fruto en abundancia, mis amados. Y tú eres ese lugar donde el Señor ha colocado su semilla para que la semilla produzca. Dios espera una buena cosecha en nuestra vida y Él se garantiza su buena cosecha con la buena semilla. Bendito sea el Señor que nos permite entender estas cosas que estamos entendiendo en la carta a los romanos, que para muchos no es tan claro entender estas cosas que estamos tratando y no es tan claro entenderlas porque se necesita de alguien como el apóstol Pablo que nos la dio desmenuzado el entendimiento para que pudiéramos acceder por el entendimiento a la revelación de Dios. La revelación de Dios nos está mostrando en la carta a los romanos que nuestra alma, porque ya Pablo habló del espíritu, Pablo es consecuente, porque Pablo por allá en Primera de Tesalonicenses va a hablar de que tú eres una persona integral, que tú tienes un espíritu, que tú tienes un alma y que tú tienes un cuerpo. No entender eso, hermano, no entender eso ha traído grandes problemas a través de la historia del cristianismo a los hijos de Dios. No poder establecer esa diferencia, aún hasta el día de hoy, permanece mucha confusión al no entender esto. Y eso ya lo ha mostrado el apóstol, ¿no? El apóstol ya ha dicho, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que el ser humano, como un ser completo, que tiene un espíritu, que tiene un alma y que tiene un cuerpo, sea guardado. Nosotros tenemos un espíritu que ya fue salvado. Tenemos un alma que está siendo salvada en el sentido de que estamos entrando en el proceso de la salvación en un presente, en el presente que tenemos ahora. Y sabemos que nuestro cuerpo un día experimentará la salvación completa cuando se nos dé ese nuevo cuerpo. Y todo eso es el mismo plan de salvación, porque el plan de salvación está dado para el ser integral. No, el Señor no solamente está interesado en tu espíritu, el Señor no solamente no está interesado en tu espíritu y en tu alma, sino que también a Él le interesa mucho tu cuerpo. Aunque Dios es espíritu, Él creó el hombre con un cuerpo y Él quiere que ese cuerpo que nosotros tengamos sea un cuerpo totalmente glorificado. Por eso la transformación del cuerpo se le llama glorificación. Glorificación. Habla del futuro de nuestro cuerpo. El proceso de la transformación de nuestro cuerpo se le llama la glorificación. Entonces el apóstol Pablo, mis santos hermanos, aquí en el capítulo 6 de Romanos nos está hablando desde lo que pasa en nuestra alma, de la santificación. En esa santificación que usted y yo vamos experimentando en la medida que vamos tomando decisiones por el Espíritu, decisiones que tienen que ver con la vida de Dios en mí, decisiones que tienen que ver con la obediencia a lo que ya Dios me ha dado, a lo que Dios me ha entregado,
decisiones que tienen que ver con el trabajo colaborativo, porque yo tengo que colaborar con Dios. Ah, sí, Dios ya me dio cosas, Dios ya me dio todo, porque dice la Escritura que Él todo nos lo ha dado en su Hijo amado. Ya tenemos todo, tú ya tienes todo lo que necesitas para poder ser un hijo de Dios expresante de la gloria de Dios sobre esta tierra. Y estamos en ese proceso de expresar la gloria de Dios. Y en ese proceso tiene que ser transformada también nuestra alma, porque nosotros entendemos que nuestra alma necesita recibir tiene que ser provocada, tiene que ser exhortada nuestra alma y animada a que colabore con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios quiere siempre. El Santo Espíritu que se nos ha colocado siempre quiere, pero no siempre tú quieres, porque cuando hablamos de alma estamos hablando de ti mismo, porque en nuestra alma está nuestra personalidad, está lo que nos hace a nosotros persona. Y entonces tu alma no siempre quiere, y Dios quiere que tú quieras. Y entonces cuando Dios quiere y tú quieres, entonces se produce el efecto del Espíritu en tu alma que tiene que ver con la transformación. Y hay una transformación. Y entonces cuando vivimos esa transformación, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, él dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tú tienes que comprobar que lo que ha dicho Dios es así, y que lo que ha dicho Dios es bueno, que lo que ha dicho Dios es agradable, y aún más, que lo que ha dicho Dios es perfecto. Eso lo tenemos que comprobar. Yo no te puedo comprobar a ti lo que tú tienes que comprobar por ti mismo. De eso se trata la vida cristiana, que tú compruebes que lo que dice Dios es así. Entonces ahí está el apóstol Pablo hablándonos en Romanos capítulo 6 y el versículo 12 dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oh, ya Pablo nos había dicho que el pecado había sido, en la cruz había sido derrotado, y que si fue derrotado el pecado, pues nosotros también éramos victoriosos en Cristo. Si yo entro en la realidad de Cristo, cuando yo vengo al Señor, la realidad de Cristo es entregada en mi espíritu como un hecho contundente, como algo conseguido, como algo consumado. Y entonces Cristo venció el pecado. No estoy hablando de los pecados, hermanos, estoy hablando de el pecado en singular. El pecado como la raíz y fuente de toda la maldad en el hombre, de todas las diversas formas en las que la maldad del hombre se puede manifestar. Entonces, Dios trata con la raíz en la cruz. Dios trata con la raíz en la cruz. En la cruz del Calvario, Dios trata con el pecado. En la cruz y por la sangre derramada, el Señor trata con los pecados. Por favor, tenga eso claro. En la cruz se le da muerte a la naturaleza de pecado en el hombre, se le da muerte al viejo hombre. La sangre derramada nos limpia de los pecados, de las consecuencias de ese pecado, porque ese pecado se manifiesta de muchas formas en nuestra vida, ¿no? De muchas maneras se manifiesta el pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Entonces, cuando venimos a salvación, cuando usted es salvo, la salvación se da como un proceso que comienza en su espíritu. Su espíritu es lleno de la vida de Dios. Su espíritu humano se fusiona con el Espíritu Santo en una sola realidad. Ya no es como si fueran dos espíritus. Es el Espíritu Santo unido a su espíritu
en una unión que es indisoluble. Hermano Germán. Carlitos, un favor, explícalo un poquito más despacio, dónde es el proceso con los pecados y dónde es el proceso del pecado, para que nos quede bien claro, ¿vale? No te entiendo la pregunta. Sí, porque tú hablaste ahora inicialmente del pecado, hiciste una diferenciación con los pecados, ¿sí me entiendes? Para que quede también grabado y podamos también meditar en eso. El pecado tiene que ver con lo que nosotros adquirimos en la caída. Nosotros adquirimos el pecado y eso es lo que se pasa, porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo en el mismo Romanos. O sea que a nosotros el pecado nos viene como una herencia. Ahora, el pecado en cada hombre, en cada ser humano se manifiesta de diversas formas. La raíz de ese pecado se manifiesta en diversas formas en cada ser humano. Porque para unos esa raíz de ese pecado da un fruto que se manifiesta en adulterio, en otros se manifiesta en lascivia, en otros se manifiesta en homosexualidad, en otros se manifiesta en perversión, en otros se manifiesta en borracheras. Algunos pueden llegar a tener diversas manifestaciones, ¿no? Del mismo pecado, pero la raíz del pecado se encuentra ahí en nuestro espíritu y desde nuestro espíritu, de acuerdo a su personalidad, se van manifestando los pecados, de acuerdo a las inclinaciones, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a todo lo que su alma recibe, pues ese pecado va a dar fruto en muchas maneras, de acuerdo a lo que usted vivió, hermano, de acuerdo a lo que usted experimentó. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la sangre derramada nos limpió de los pecados, de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Por tal razón, Dios puede venir a vivir a nuestro espíritu, porque si no fuera así, pues no podría Dios venir a unirse conmigo en mi espíritu. Dios viene y se une, el Espíritu Santo se une a mi espíritu desde el momento en que yo por fe creo, y desde ese momento se me aplica la obra de Cristo, y desde ese momento cuando se me aplica Cristo en mi vida, entonces primero se asperge la sangre para que mis pecados sean limpios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero también en la muerte el Señor, con esa realidad, lo que está diciendo es que también no solamente se están acabando y se le está dando muerte a los frutos del pecado, sino que se le está dando muerte a la raíz, que es el pecado en sí mismo. Amén. Entonces. Amén. Bueno, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora que nosotros estamos en Cristo, como dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es, porque todo se le ha aplicado a su realidad espiritual. Ahora eso tiene que ser comunicado a mi alma, porque ahora mi alma, que se mueve en un presente continuo, porque mi alma está en una realidad de presente, una cosa es la realidad de mi espíritu, otra cosa es la realidad de mi alma, porque se mueve en un presente continuo. Mi alma está aquí y ahora, y ella necesita ser informada día a día de la experiencia de la vida de Cristo, para que ella pueda ser transformada. Porque mi alma necesita ser sacada de su estado donde ella ha dependido durante mucho tiempo de tener el control de nuestra vida. Nuestra alma ha tenido el control de nuestra vida y nosotros no fuimos diseñados de esa manera, hermanos. Nosotros fuimos diseñados a ser movidos por el espíritu, no por nuestra alma. De hecho, hay hermanos que le llaman a eso hombres almíticos,
Y puede haber cristianos también almíticos. ¿Qué son cristianos almíticos? Que no están dirigidos todavía por el espíritu, sino que están dirigidos y controlados por su alma. Porque en el alma nosotros podemos ver el desarrollo de dos naturalezas. Y esas dos naturalezas coexisten en el cristiano. Una naturaleza que corresponde a lo que el alma experimentó en la vieja vida antes de Cristo, y ahora la nueva naturaleza, que es lo que el alma está llamada a tomar y a retomar del espíritu, porque el espíritu le va comunicando la nueva realidad para que esa alma comience a creerle a Dios en todo lo que Él dice, para que nosotros podamos ser renovados y transformados en el entendimiento, en nuestra mente, y podamos aceptar las cosas de Dios como ciertas, como verdaderas, y que puedan ser aplicadas a nuestra vida diariamente y para que puedan ser expresadas también al exterior. Eso es lo que está haciendo ahora el Señor, ¿no? Y entonces dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo. Si hay un lugar donde el pecado puede comenzar a seguir ejerciendo su reinado, es en nuestro cuerpo mortal. Porque ya en el espíritu no puede. Pero en el cuerpo, porque recuerden que este cuerpo sí está, en este momento nuestro cuerpo está como en un stand-by. El cuerpo ahora está queriendo ser dominado por el espíritu. El cuerpo necesita ser dominado porque nosotros todavía en este cuerpo no hemos experimentado la salvación en plenitud. Este cuerpo todavía está débil frente a las amenazas del pecado reinante en el mundo. Este cuerpo todavía puede sucumbir a las debilidades porque todavía nosotros tenemos una vieja naturaleza. Y el cuerpo puede ser o un instrumento de vida o un instrumento de muerte. ¿De qué depende que nuestro cuerpo sea un instrumento de vida o un instrumento de muerte? Eso es una pregunta para todos los hermanos que están en la sala. ¿De qué depende que mi cuerpo sea un instrumento de vida o un instrumento de muerte? ¿De qué depende? Sí me hago entender en la pregunta, ¿verdad? Buenas noches, hermano Alex. Muy buenas noches a todos. Disculpen la llegadita tarde, pero estaba solucionando una cuestión. A ver, a tu pregunta yo pienso, mi hermano, que depende de lo que el alma lo mande a hacer. Y ya sabemos que el alma depende de quien la gobierne. ¿Lo entendieron los hermanos? ¿Hay alguien que quiera decir, verlo, tomarlo desde otra perspectiva o decirlo de otra manera? A ver, el hermano Germán. Bueno, yo aquí donde estoy, yo entiendo también lo que dice el hermano y creo que es correcto. Les voy a contar algo que me pasó ahorita. Ahorita estaba eh, escuchando nuevamente el audio de la enseñanza de hace 8 días y se hablaba mucho pues del grado de glorificación de nuestros cuerpos de acuerdo a las decisiones de santidad que nosotros tomemos. Y resulta que cuando yo abro muchas veces la palabra, siempre el Señor me lleva por allá a mirar cuando Salomón está consagrando la casa y dice que la casa fue tan llena de la gloria de Dios que ni siquiera los sacerdotes podían entrar a causa de la gloria. Y a mí siempre me ha emocionado mucho eso porque lo imagino. Entonces yo digo, Señor, eso tiene que haber sido algo glorioso, algo apoteósico. Y yo muchas veces en mi oración le he dicho al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu gloria. Y resulta que ahorita, hoy temprano lo leí también, y ahorita que estaba escuchando el audio, entendí algo muy claro que el Señor me lo decía.
¿tú quieres ser lleno de la gloria? Pues conságrate. O sea, Salomón estaba consagrando la casa ¿a quién? A Dios. Eso era una sombra en el antiguo pacto. Entonces, Salomón, esa casa física que era sombra, esa casa espiritual, la estaba consagrando solamente para Dios. Y Dios fue consecuente con eso. Se hicieron una cantidad de sacrificios, dice que fueron miles de animales que se sacrificaron y todo, y que el Señor miró con agrado todos esos sacrificios, y que cuando terminó de hacer la oración Salomón, el Señor llenó la casa con su gloria. Entonces el Señor me llevaba a eso, como que tantas veces te lo he dicho, tú me estás pidiendo algo, pues tú tienes cómo hacerlo, conságrate. Conságrate. O sea, ¿cómo haciéndome entender algo tan práctico como lo que no había podido entender viendo muchas veces lo que leía con Salomón? Entonces, creo que eso que tú nos estás preguntando tiene que ver con eso. Yo decido de qué lleno mi vida. Yo decido de qué lleno yo decido cuál es la vida que voy a vivir. Si yo realmente estoy dispuesto a llenar mi vida de la gloria de Dios, o si yo realmente voy a vivir en una realidad que no gobierna a Dios, porque aquí dice que aquí habla de gobierno, de reino, dice, no reinen nuestros cuerpos mortales el pecado de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces es algo que me corresponde a mí. Hay una parte que ya la hizo el Señor en mi espíritu, pero ahora ya teniendo ese depósito en mi espíritu, ahora yo soy el que tiene que tomar esas decisiones. Entonces se los digo, mis hermanos, incluso hasta el malestar que tenía ahora se me ha quitado de entendiendo eso y diciéndole, uy, Señor, tremendo eso. Tantas veces creemos entender las cosas, pero hay veces tú tienes que venir y corrernos el velo para que nosotros entendamos las cosas y realmente nuestra alma llegue a comprobar esto. Ah, Carlito, abre el micrófono. amén, hermano Germán, muchas gracias. Démosle espacio al hermano Aldemar y después al hermano Wilson. Hermano, es que no sé, en mi pequeña ignorancia, mi hermano, la pregunta de qué depende que mi vida sea un instrumento de vida o de muerte. Yo pensaría, mi hermano, que de acuerdo al entendimiento que a través del Espíritu Santo Dios me brinde, asimismo yo estoy manifestando vida en Cristo, mi hermano. Entonces no sé si es la fe la que hace que yo permanezca en ese instrumento de vida, mi hermano. Usted me aclarará. Ok, claro que sí, mi hermano. Tiene que ver algo, tiene que ver algo. Ahí te vamos aclarando ahora. El hermano Wilson. Gracias, padres, hermanos amados. Buenas noches. Wilson, no se te escucha muy bien, se te oye muy lejos. Voy a quitar. ¿Mejoró? Perfecto, perfecto, no, ya se escucha bien, Carlitos. Bueno, mis hermanos, gracias y paz para todos. Buenas noches, amados hermanos. Bueno, hay algo, mi hermano, que en la vida del cristiano pues coexisten las dos naturalezas, la adámica y la nueva naturaleza, que es la vida del Hijo de Dios. Y la que yo más alimente, pues es la que voy a expresar. Y como tengo esa libertad, cuando dicen no reine, o sea, ya yo soy el responsable de permitir qué es lo que realmente voy a expresar o qué es lo que va a permitir que reine. Entonces, está en qué es lo que yo en realidad deseo alimentar. Esa vida miserable que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el cristiano está la responsabilidad en cada uno de nosotros de entender que si comemos de ese pan y nos alimentamos de esa vida, vamos a expresar precisamente más Cristo y menos nosotros, amados hermanos. Muy bien, muchas gracias, hermano Wilson. Sí, señor, todos han tocado esos aspectos fundamentales. Fíjese que la palabra de Dios dice, no reine, es como una orden que está dando Pablo por el Espíritu. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es muy consciente el apóstol de que todavía tenemos un cuerpo mortal. Mortal. ¿Qué significa un cuerpo mortal? Pues es un cuerpo que todavía no ha entrado en la plenitud de la transformación. No es un cuerpo que
ya no muere, este cuerpo muere. Por lo tanto, el pecado puede tomar ocasión en nuestra vida es a través de nuestro cuerpo. El pecado puede tomar reinado a través de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo todavía es mortal. Y lo que Pablo está diciendo es que no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos ardientes. Entonces, usted tiene un cuerpo que todavía es mortal, pero usted debe de entender que este cuerpo, aunque es mortal, mientras estemos sobre esta tierra, o puede este cuerpo servir a Dios o puede servir al pecado. Existe esa doble posibilidad. Mas el apóstol Pablo a los Corintios les recordaba que este cuerpo, aunque es mortal, en este momento de la vida que estamos viviendo, en esta era, porque todavía estamos en la era que es la que se antepone a la nueva era. La nueva era es el cielo nuevo y la tierra nueva. Mientras estemos en esta era, nuestro cuerpo mortal puede ser tomado por nosotros como un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, o puede servir como un cuerpo que sea un instrumento que sirve para que nosotros sigamos obedeciendo al pecado. Yo no sé si eso es claro, hermanos. Y esa decisión en nuestro cuerpo, lo que está diciendo el Señor es, ahora la tenemos nosotros, como decía el hermano Wilson. ¿Por qué? Porque las decisiones que tú tomes día a día son trascendentales. Te lo repito, las decisiones que tú estás tomando son trascendentales. El camino, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino. Ese camino que estás caminando tienes que tienes que seguirlo tomado de la mano del Señor, para que cada decisión que tú tomes sea una realidad de que tu cuerpo es verdaderamente ese templo del Espíritu Santo. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Amén, hermano. Amén. Entonces, toda cosa que nosotros hagamos con este cuerpo, nuestro cuerpo tiene puertas. Por esas puertas, nosotros somos los encargados de tomar decisiones que hacen que esas puertas sean abiertas o cerradas. Y ustedes ya saben, cuando hablamos de puertas que se comunican con nuestro hombre interior, con nuestra realidad interior. ¿Cuáles son las puertas? Pues las puertas son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro tacto. Esos son los sentidos que el hombre tiene. Y esos sentidos, nosotros tomamos la decisión de decir, vamos a poner guarda en esas puertas para que no entre cualquier cosa. Y cuando nosotros estamos tomando buenas decisiones, dándole orden a esos guardas para que no dejen entrar cualquier cosa, entonces nosotros estaremos más cada día aprendiendo de lo que es la santificación. La santificación. ¿Sí estamos claros, hermanos? Sí, Carlitos. Bueno, amén, amén, amén. Entonces, si el pecado encuentra puertas abiertas, o si nosotros mismos abrimos puertas, ahora usted dice, y hermano, ¿usted dónde saca que esas son puertas? La Biblia habla, ¿no? De puertas. Poner guarda en las puertas. La Biblia es un libro espiritual. Acuérdese cuando el Señor Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de pecar,
¿qué debes hacer? Sacarlo. Sácalo. Ahora, si usted entiende esto de una manera literal, pues entonces, ¿cuántos tuertos no habríamos? ¿Ah? ¿Cuántos mancos no habríamos? ¿Cuántos cojos no habríamos? Pues no era literalmente que el Señor Jesús estaba hablando, sino que estaba hablando espiritual. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano, la mano representa el obrar, los pies representan el caminar, el ir a, el dirigirse a propósitos que tú tienes. Si esos propósitos que tú tienes te están llevando a que reine el pecado, es mejor que te cortes entonces el pie, dice el Señor. Es mejor, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto, cojo o manco, que ser echado enteramente al infierno. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, eso genera temor, claro que sí genera temor, hermanos. Claro que genera temor. Pero es que el Señor lo que quiere es en nuestro proceso de santificación que nosotros podamos más bien ser colaborativos y estar todo el tiempo dispuestos para hacer lo que el Señor quisiera que nosotros estuviéramos haciendo. Para que estuviéramos dispuestos a ver las cosas como Dios las ve, a oír las cosas como Dios las oye, a hacer las cosas como Dios las hace, a tener propósitos y deseos como los deseos que Dios está generando allí en nuestra alma, para que nuestra alma sea renovada en esos deseos, en esas motivaciones, en esas intenciones del corazón que están allí, que a veces son tan ocultas. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, mi hermano. Bendito sea el Espíritu Santo. Honremos al Señor por el Espíritu Santo que nos ha dado, porque el Espíritu Santo dice que en Él ya se ha puesto tanto el querer, en nosotros se ha puesto tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuál de las dos naturalezas, como dijo el hermano Wilson, cuál de las dos naturalezas estás alimentando más? ¿Cuál de las dos naturalezas estás perseverando en que se cumpla un propósito que tiene que ver con lo que Dios quiere? Ahí es donde en esa naturaleza tenemos que ser como atletas, como acabamos de pasar y ver las Olimpiadas, de cómo se prepara un atleta para alcanzar una corona, cómo una medalla, cómo un atleta se prepara, cómo es la disciplina, cuáles las privaciones, qué es lo que el atleta tiene que dejar de hacer para alcanzar su objetivo. Y nosotros como cristianos no estamos alejados de esa realidad. Eso más bien es como una foto de nuestro mundo espiritual, donde el Señor nos dice que todos nosotros somos como buenos atletas que corren y están preparándose todos los días para una competencia. Ojo, que nada que te saque del propósito del Señor. ¿Usted cree que aquí en Colombia acaba de ganar la medalla de plata? Creo que fue el chico hermanos, ustedes recuerden, el chico colombiano. Ángel Barajas. Él ganó medalla de plata, ¿cierto? Sí, señor, en gimnasia. En gimnasia. Gimnasia y otro en pesas. Y otro en pesas. Por lo menos yo alcancé a oír algo de una entrevista que le estaban haciendo a este chico Barajas. Y a él le preguntaban que cuántas horas al día era su entrenamiento. ¿Cuántas cree usted que eran las horas de entrenamiento del chico? Mínimo 8 horas o 6. Sí, señor Pepe. 8 horas, dijo el chico. 8 horas, dijo el chico. 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Decía, para alcanzar una medalla de plata. Para alcanzar una medalla de plata. ¿Y usted quiere ir por la de oro? Imagínense usted. Él decía que eso significaba mucho sacrificio. Ahora,
ese entrenamiento no era de lunes a viernes. Quiero decirle que el entrenamiento de ese chico es de lunes a lunes, porque él dice que no tiene ni festivo ni nada, para ganar una medalla de plata que es corruptible, que en unos años más adelante, en unos 15 o 20 años, cuando ese chico Barajas esté ya gordo, fofo, se acordará como de lo que tuvo que alcanzar para ese sacrificio y pasará la historia, ¿no? Pasará la historia y él dentro de 30, 40 años se acordará de la historia cuando él llegó a ser. Pero ¿sabe qué es lo bonito en la vida del Señor, hermano? Que usted está también preparándose para obtener, dice, las recompensas, los galardones y los premios que tiene el Señor para aquellos que han caminado y que han vencido en santificación todos aquellos procesos por los cuales pasa un hombre sobre esta tierra en Cristo. Y que si usted fue una de las personas y si fue un hijo de Dios que hizo las cosas a la manera de Dios, usted va a obtener también, la palabra de Dios habla de coronas, coronas. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que esas no se le van a ser quitadas nunca, ni nunca van a perder su brillo ni su esplendor, y usted pasará a la eternidad a recibir esas coronas que son para la vida eterna. No son corruptibles como las del mundo, porque Pablo habla de la corona incorruptible, de lo que no se corrompe. Bendito sea el Señor, hermano, que usted y yo, si estamos atentos a lo que el Señor nos está mostrando, podamos ser de esos buenos competidores. Así decía Pablo, que él quería ser un buen competidor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Claro que el pecado se va a levantar a través de tu cuerpo mortal, donde se levantan y donde se ponen las concupiscencias, los deseos ardientes afloran, y donde tú tienes y quieres complacer aquellos deseos que están levantándose. Pero dice el Señor, pero tú tienes cómo luchar para que se apague, para que venga el Espíritu Santo y traiga la consumación de ese deseo, que se consuma ese fuego, más bien, no la consumación del deseo, sino que se consuma ese fuego. Viene el Espíritu Santo y aplica la realidad de la vida de Cristo, hermano, y tenemos siempre a mano esa forma, como dice la palabra de Dios. Tenemos el escudo de la fe, como decía el hermano Aldemar, pues es con la fe, mi hermano, el escudo de la fe, para estar siempre poniendo el escudo de la fe para que esos dardos que está lanzando el enemigo, porque el enemigo sí sabe eso, el enemigo entiende esto de nuestro cuerpo mortal y sabe que a través de eso es que él puede llevar a que cualquier hijo de Dios caiga del lugar donde ya ha sido colocado. No reine, pues, por eso es tan importante ese versículo 2, hermanos. No reine, pues, el pecado. No reine, dice Pablo, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos al versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tremendo esto, hermanos. No presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, esto es como un ofrecimiento. Yo no puedo ofrecer ninguna parte de mi cuerpo, dice, como un instrumento, ¿no? O sea, que con alguna parte de mi cuerpo yo me esté aliando con el pecado. Y dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué tremendo esto, mis amados. ¿Qué es lo que Pablo ha ido dejando claro? Pablo ha estado dejando muy claro que aquellos de nosotros que estamos en Cristo, que hemos entrado al entendimiento de que la vida de Cristo está en nosotros, que si la vida de Cristo está en nosotros, debemos participar de la naturaleza de Cristo, porque Cristo está en mí, hay una nueva naturaleza, hay unos nuevos deseos.
Ya no son deseos concupiscentes, sino que son deseos por cumplir la voluntad de Dios, por satisfacer la necesidad del Padre, por querer cumplir el propósito de Dios. Y eso se vuelve unos deseos que están colocados en nuestro corazón. Y dice la palabra, como está diciendo aquí Pablo, que sí vamos a tener una batalla, porque ya están los deseos del Señor, pero también están los deseos de la vieja naturaleza allí. Aquellos deseos en los cuales nos complacimos, aquellos deseos que nos permitieron a nosotros llevar una vida adámica cubierta de situaciones, de experiencias que tocaron mi vida, que prendieron muchas cosas en mi ser interior, pero ahora está la vida de Cristo con sus nuevos deseos, por la cual hay una especie de batalla contra nosotros mismos, hay una batalla interior, hay una guerra interior. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que dice Cristo a través de su palabra? Dice que hemos sido liberados de perder esa batalla, hemos sido liberados de la derrota. ¿A través de qué? A través de nuestra muerte espiritual y resurrección con Cristo. Porque cuando nosotros entendemos la realidad de la muerte y la resurrección, pues nosotros vamos a ser vencedores en esa batalla que hay entre los dos deseos. Es decir, que si somos vencedores, el poder del pecado va pasando. Ya el pecado deja de tener ese poder. Nuestro antiguo yo ya ha sido crucificado. Eso fue algo que se dio espiritualmente, de la manera como Cristo también fue crucificado. ¿El resultado cuál es? El resultado es que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, hemos sido liberados. Usted ha sido liberado. ¿De qué ha sido liberado? Del poder que tenía el pecado. Yo no sé si esto lo estamos entendiendo, hermanos, porque tenemos que entenderlo y pedirle al Señor que después de que lo entendamos nos lo revele. No lo revele. Amén, hermano. Amén. Ahí, bueno, veo varios deditos alzados. Qué bueno, los hermanos que están entendiendo. Qué bueno que lo entendamos esta noche un poquito, mi hermano. Notemos algo en esa orden que está dando Pablo. Lo que Pablo está diciendo es más que lo que Pablo realmente está diciendo. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo? Que nosotros ahora en Cristo tenemos el control sobre lo que hacemos con nuestros propios cuerpos. Eso es lo que está diciendo, que nosotros tenemos ahora el control de lo que hacemos con nuestros propios cuerpos. Ya no podemos decir, no, esto a mí me domina, no, es que usted no sabe, hermano, lo que, no. A ver qué dice el hermano Alex. Bueno, yo entré un poquito tarde, mi hermano, y aquí viendo de pronto en versículos anteriores, por allá en el 6, 7, no sé si lo tocaron, aquí Pablo está hablando de dos cuerpos, o soy yo, porque habla en el 6 que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, que Pablo se está refiriendo aquí como una especie de cuerpo espiritual que muere, porque en el 12 ya nos toca el cuerpo mortal y lo que estamos tocando aquí ya es nuestros miembros y lo que tú estás diciendo, ¿no? De que aún los miembros de ese cuerpo deben ser puestos al servicio de la justicia de Dios, mis manos, mis pies, mis oídos, mis ojos, todo el cuerpo debe ser ofrecido al Señor para sus intereses. Entonces no sé si pues eso lo tocaron ahora, mi hermano, antes de que yo entrara. Y hay como una especie de cuerpo espiritual, cuerpo del pecado, habla Pablo acá, por allá en el 6-7, y aquí ya está hablando acerca del cuerpo mortal, o sea, del cuerpo físico. Bueno, no tocamos eso, hermano Alex. No tocamos eso porque pues arrancamos desde el versículo 12.
pero sin tocar esta parte. Pero sí lo estamos notando, o soy yo solo el que, o sea, estoy notando ahí que Pablo diferencia como dos tipos de cuerpo, ¿no? Como un cuerpo de pecado que es como espiritual que muere, y luego se refiere a este que puede seguir lo que nos lleva ahora, ¿no? Que puede seguir al servicio de la vieja naturaleza o al servicio de la vida nueva. Ahí lo que podemos y lo que yo entiendo, mi santo hermano, es que cuando nosotros estábamos en Adán, o sea, antes de Cristo, nuestro cuerpo irremisiblemente estaba sometido bajo el poder del viejo hombre, o sea, de esa realidad espiritual de gobierno del viejo hombre, o sea que mi cuerpo era irremisiblemente algo que estaba totalmente vendido al pecado. Eso es lo que entiendo, Alex y hermanos. Es decir, toda persona que está en este mundo, nace con su cuerpo de alguna manera que está en una sumisión total, porque usted antes, sin Cristo, usted no sabe allá afuera cómo lucha el viejo hombre, el hombre natural, el hombre que nace sin Cristo, cómo lucha con los deseos de su cuerpo. Usted no ha visto cómo matrimonios se acaban. Usted no ha visto cómo jóvenes pierden su vida y en su lucha con el pecado. Gente que dice que quiere cambiar. Yo no quiero más consumir más esto. No, yo no quería hacer esto. No, yo quiero dejar de hacer aquello. Hay grupos. El hombre en su sistema adámico ha creado grupos de profesionales que cuando sienten que una persona se le está yendo de sus manos la vida por el dominio que tiene el pecado, los seres de allá afuera le llaman a eso de otra forma, no le llaman pecado, ¿no? Le llaman de otra manera. Pero nosotros sabemos que si es el pecado, la enfermedad que gobierna al hombre, ese cuerpo está vendido totalmente al pecado, aunque el hombre quiera, aunque el hombre luche, aunque el hombre tenga grupos de apoyo, aunque el hombre tenga trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, todo lo que usted quiera para tratar de que un hombre salga de la realidad de algún dominio que tenga el pecado en su cuerpo. Pero el hombre no puede hacer eso finalmente. ¿Qué dice Germán? Bueno, bien importante esto que están tocando, ¿no? Yo recuerdo que la escritura dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, y eso es tanto para el hombre, pues creo interpretarlo de esa manera, tanto para el hombre espiritual como para el hombre natural. Pero ¿cuál es la diferencia del hombre natural? Del hombre espiritual, que el hombre espiritual ahora ya tiene el poder de Dios en su espíritu para vencer ese pecado, para señorear sobre ese pecado y no para que ese pecado señoree sobre él. Entonces, ese es como lo que nos está llevando el espíritu aquí más adelante. Ya nosotros teniendo la vida de Cristo, nosotros tenemos poder para tener autoridad sobre ese cuerpo que está muerto por causa del pecado, pero que aún así, si yo no ejerzo esa autoridad, pues ese cuerpo pues va a ser presentado es como instrumento de iniquidad y no como instrumento de justicia a Dios. Amén, claro, Germán. El hermano Aldemar. No te oímos, Aldemar. Tienes el micrófono cerrado. Hermano Aldemar. Hermano, para hacer la connotación que hacía el hermano Wilson, ¿no? Que eso ya depende, hermano, de qué naturaleza alimentemos. Y creo que fue claro el tema con el hermano Wilson, ¿ya? Si alimentamos obviamente más una naturaleza pecaminosa, una naturaleza adámica, pues estaremos sujetos al pecado, hermano. Pero si espiritualmente alimentamos lo que Dios nos ofrece por su gracia, hermano, pues estamos adquiriendo una nueva vida y estamos obteniendo ese poder que Cristo nos da para redimirnos al pecado, mi hermano. Amén. Así es, hermano Aldemar. Muy bien, lo has entendido muy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios que lo has entendido muy bien. Amén, hermano. Bueno, entonces estamos aquí que Pablo está diciendo, y Pablo está dando una revelación tremenda. Pablo está diciendo que la muerte de Cristo y el poder del Espíritu Santo nos dan ahora un control sobre el pecado. O sea que si uno ve una persona
que tiene a Cristo, pero está en esa lucha, y esa lucha no le ha permitido ver la gloria de Dios, pues es que todavía le hace falta fortalecer su hombre interior en la vida que ya le ha sido concedida. ¿Sí estamos, hermanos? Hay hermanos que no tienen el entendimiento de que sí tienen poder sobre el pecado. No hay ese entendimiento. Y eso primero tiene que entenderse, porque después de que se entienda tiene que venir una revelación del Señor, y después de que venga la revelación, eso tiene que ser asentado en la experiencia, en la práctica diaria, porque usted tiene que presentar una lucha, y esa lucha está entre esas dos naturalezas que están allí. Pero si usted está fervientemente en el Señor, con la mirada puesta en Cristo, alimentando la nueva naturaleza, fortaleciendo la nueva naturaleza, entonces la vieja naturaleza va siendo debilitada, y cada día menos el pecado va a poder hablar de reino. El pecado ya no puede hablar de reino en nosotros. Podrá hablar de alguna fortaleza, pero no de reino. ¿Qué, Maite, por favor, hermana? Carlitos, quería preguntar algo. Todo esto depende de la fe, ¿verdad? Del nivel de fe, de nivel de credulidad que tú tengas. Todo nuestro caminar, como dice la palabra de Dios, más el justo por la fe vivirá. Porque es que yo tengo que creer cada día de todo lo que el Señor me está dando, de todo lo que el Señor dice, de todo lo que de las herramientas espirituales que el Señor me da. Yo tengo que tomar de esas herramientas por la fe y decir, bueno, voy a batallar contra esto, contra aquello, con lo que el Señor me ha dado. Ahí está la oración, ahí está la búsqueda, ahí está la lectura de la palabra, ahí está el estudio, ahí está la meditación, ahí está la guerra espiritual con la palabra. Porque... Amén. Amén, hermana, pero todo esto es por la fe. Pablo está diciendo aquí que nosotros podemos elegir. ¿Cómo le parece a usted? Vuelve a tomar importancia el sentido de lo que Pablo está diciendo, de eso que Dios le ha dado a todo hombre, la elección. Nosotros podemos elegir y permitir que nuestra naturaleza pecaminosa controle nuestro cuerpo, o que no. O podemos elegir y permitir que la justicia controle nuestro cuerpo. La elección es nuestra, usted es el que decide. Ya no podemos en eso decir, no, es que a mí me domina, es que soy hombre, es que soy... Como que no hay excusa, es lo que está diciendo Pablo. Quienes no han recibido a Cristo, quienes no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la capacidad de elegir ni permitir que la justicia controle su cuerpo. Pero quienes hemos recibido a Cristo sí tenemos esa opción todo el tiempo. Hemos pasado de la muerte a vida. Pensemos en eso, mis hermanos. Pensemos en eso. Que eso sí tiene que ver con una decisión en la elección. Decisión en la elección. Versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14, hermanos. Esto es, yo creo que ahí nos queda súper claro. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está hablando de esa lucha y de esa realidad entre el reinado de Cristo en nuestra vida o el reinado del pecado en nuestra vida. Y él va a decir algo y va a añadir un pensamiento muy sorprendente. ¿Qué es lo que él va a añadir ahí? Él dice que ya no estamos bajo la autoridad del pecado porque no estamos bajo la ley. ¿Cómo le parece a usted? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted podría pensar, pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo así que la ley viene a meter ahora la ley y la gracia allí en este cuento? Eso está abierto para la sala. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? A ver, Alex.
Pues Pablo nos está llevando aquí a que seamos consecuentes, mi hermano. Ya nos dijo que pues, estábamos muertos. Entonces, si estamos muertos, la ley pues no opera sino para los vivos. Si ya estamos muertos, la ley ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pienso que por eso ha recalcado como tanto Pablo acerca de considerarnos muertos, porque si nos consideramos vivos, pues estamos bajo la ley. Ya al estar muertos, pues la ley ya no aplica para un muerto. Bueno, sí, señor, creo que diste ahí en el clavo, mi hermano. O sea, Pablo está con esto recalcando algo muy importante. Está recalcando acerca de la realidad de la muerte que nosotros tuvimos en Cristo en la cruz. ¿Qué dice, Germancito? Pues yo aquí veo en el versículo que, según lo que dice, estar bajo la ley, el pecado es, o sea, que el pecado está enseñoreado de quien está bajo la ley. Entonces, sería como decir, cuando yo estoy bajo la ley, soy yo tratando de vencer el pecado, tratando de hacer lo bueno, porque pues la ley te dice que si haces lo bueno, que si haces lo bueno, pues hay recompensa, que si haces lo malo hay castigo. Entonces soy yo tratando de vencer el pecado, pero nosotros hemos podido comprobar que el pecado es una ley también que está en nuestros miembros y que el pecado es una ley más poderosa que nosotros mismos, porque el pecado es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces yo tratar de vivir venciendo el pecado en mis fuerzas es una batalla perdida, pero vivir bajo la gracia sí me capacita a mí para vencer ese pecado, para enseñorearme yo del pecado y no para que el pecado se enseñoree de mí. Tremendo, Germancito, hermano Aldemar. Mi hermano, pues como la ley, todo el mundo infringía la ley, mi hermano, entonces viene nuestro Señor y por su gracia, Señor, pues nosotros obviamente tomamos ya otra decisión, mi hermano. Entonces ya estamos más dispuestos a la gracia que a la ley, hermano. Así lo entiendo yo. Sí, mi hermano, gloria a Dios. A ver el hermano Wilson que también se atreve otra vez. Sí, mi hermano, por acá como adelantándome un poquito al capítulo 7 del mismo libro de Romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Es 7 del 21 al 23. Que seguramente más adelante lo iremos a complementar bien, profundizar sobre esto de la ley. Sí, señor, mi hermano, ya tocaremos esos aspectos que están ahí también, porque él va a ampliar, el apóstol Pablo va a ampliar más ese tema de la ley. Y justamente aquí, él está hablando ahora de la ley en el proceso de santificación. En el proceso de la santificación, él introduce ahora la ley, porque él ya había introducido la ley en la justificación. Hermano Aldemar, cierres el micrófono para que no se presente conflicto, por favor. Aldemar. Hermano, no sé qué pasó y no me quiere cerrar. Ah, ya. Bueno, oprímelo nada más. No, va a tocar salirme, hermano. No, ahí quedó ya cerrado, ahí quedó bien, mi hermano. Ya está cerrado. A ver, Anita. Carlitos, para añadir que cuando estábamos bajo la ley, estábamos esclavizados y no teníamos el poder vivificador del Espíritu Santo. Y pues eso es una grandísima diferencia. Sí, Anita, tienes toda la razón. Así es. Amén. En el proceso de la santificación, que es lo que tiene que ver con nuestra alma, también tenemos que ver la operación de la ley, que es lo que Pablo va a hablar ahorita. El estar bajo la ley es lo que hacía que nos diéramos cuenta de lo impotente que éramos a la hora de enfrentarnos al pecado.
En cambio, ahora Pablo escribe que estamos bajo la gracia. Debido a la gracia de Dios ya no estamos obligados a pecar. La ley me informaba, siempre la ley lo que me informa es que yo soy un pecador. La ley me muestra el pecado. La ley me dice cuál es el pecado, pero hasta ahí llega la ley. Pero la ley no me capacita para dejar de pecar. ¿Cómo le parece a ustedes, hermano? La ley no me capacita para dejar de pecar. La ley me hace conocedor del pecado, pero no me capacita. Y esto es muy importante, ¿no? Es como cuando usted encuentra ese anuncio allá y encuentra prohibido pasar, pero usted necesita llegar al otro lado y está ese prohibido pasar. Bueno, ahí lo que me está indicando simplemente es que no puedo pasar y pum, me tengo que quedar a este lado, pero yo necesito llegar al otro lado. Pero entonces la ley no me brinda la solución. La ley no me dice cómo puedo pasar al otro lado. ¿No le ha pasado a usted o no le ha ocurrido a usted eso, no? Usted va en un lugar, en un camino, y encuentra que, ya voy a llegar a la finca que yo estoy buscando, está ahí a la vueltica, pero el camino se acaba y ahí encuentra usted una barraca que dice prohibido pasar. Y entonces usted dice, ¿y ahora qué hago? Porque yo necesito estar ahí al otro lado, estoy viendo la finca que necesito llegar, la estoy viendo allí. Y la única forma que yo veo es pasando por aquí que dice prohibido pasar. Entonces, ¿qué hace usted? La ley, eso es lo que siempre nos dejaba así, bueno, nos dice prohibido tal cosa, pero ¿qué hago? Porque no puedo pasar, no puedo llegar a tener contacto con Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo eso. Anita, otra vez. Para poder pasar necesitamos un ayudador y ya sabemos quién es el ayudador, el Espíritu Santo. Sí, señora. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. El pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Y cuál es la contundencia con que Pablo puede decir esto? Dice, porque ya no está bajo la ley. Quiere decir que cuando estaba la ley y el hombre vivía por la ley, el pecado sí se seguía enseñoreando del hombre. Porque la ley me mostraba el pecado, pero no me decía cómo salir del pecado. ¿Sí estamos entendiendo, mis amados? El pecado... Carlitos. Mi hermano. O sea que la ley no solamente me mostraba el pecado, sino que me mostraba mi condición de pecador irremediable. Exactamente. Y la ley me condenaba. La ley me condenaba también. Entonces el pecado deja de ser nuestro amo cuando dejamos la ley y recibimos la gracia por medio de Jesucristo. En el nuevo pacto ustedes ya saben que se provee o se da la provisión. A esa provisión se le llama gracia, porque Jesús es la gracia que nos permite obtener una conciencia limpia sobre la base de la expiación de Él mismo en la cruz. Y luego nos da la sabiduría y el poder por medio del Espíritu de Dios para que la naturaleza pecaminosa sea sometida y eliminada de nosotros. Lo que Pablo está diciendo y que quiere decir Pablo aquí es que el pecado es nuestro amo mientras estamos bajo la ley de Moisés, pero no lo es bajo la gracia de Cristo, a menos que decidamos permitirlo que lo sea. Esto es tremendo. Mire que Pablo aquí está diciendo justamente eso, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se está refiriendo a la santificación, no se está refiriendo a la justificación, porque la santificación es el progreso del creyente en la santidad. La justificación es la posición correcta del creyente delante de Dios en Cristo. Y eso ya lo habíamos dicho, que los capítulos anteriores, Pablo dejó muy establecida la doctrina de la justificación, que no era por obras de la ley.
en el capítulo 6, que es estamos hablando de la santificación, y está claro que Pablo está hablando de ser libre del dominio, del poder y de la autoridad del pecado, y de eso se trata la santificación. ¿De qué se trata la santificación, hermano? De ser libres del dominio, del poder y de la autoridad del pecado que tuvo en nuestra vida cuando estábamos en la vieja vida antes de Cristo. Ahora, siendo y estando en Cristo, pues estamos llamados a entender que ya el pecado no tiene ese poder de autoridad, de dominarnos, de tomar el control de nuestra vida. Oiga, y es que cuántas vidas no hemos visto echadas a perder, hermanos. ¿Cuántas vidas usted conoce que fueron echadas a perder porque una persona estaba controlada? ¿Cuántas vidas se echaron a perder por nuestro pecado? ¿Cuántas vidas echamos a perder por nuestro pecado? ¿Es así o no es así? ¿Cuántas vidas, hermanos? Piense usted en su vieja vida. Usted fue controlado por un pecado. ¿A dónde lo llevó ese pecado? ¿A qué callejón sin salida? ¿A qué situaciones? ¿Cómo usted sufrió? Y también cómo hizo sufrir a otros. ¿Cómo hicimos sufrir a otros por nuestro pecado? Pero ahora el Señor nos está diciendo, basta ya, basta ya. No es necesario que tú sigas haciendo sufrir. Ahí sí, como dice esa iglesia, pare de sufrir en ese sentido. Harold, Arito, mi hermano, ¿listo? Sí, mi hermano, como para dar un ejemplito así cortico, recordando a Watchman en uno de sus libros que se titula La vida cristiana normal, un ejemplo así muy claro era, lo voy a leer textualmente, abro comillas, dice: en cierta ocasión un hermano estaba viajando en tren y se encontró acompañado por 3 inconversos que deseaban jugar a las cartas para pasar el tiempo. Faltando un cuarto para completar el juego, invitaron a este hermano a tomar parte. Lamento contrariarles, les dijo, pero no puedo participar en su juego, porque no traje mis manos conmigo. ¿Pero qué dice usted?, preguntaron atónitos. Este par de manos no me pertenece, dijo, y entonces siguió la explicación de la transferencia de propiedad que había ocurrido en su vida. Ese hermano consideró a los miembros de su cuerpo como propiedad absoluta del Señor, y eso es verdadera santidad. Pablo dice: presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ay, hermanos, tremendo eso. Meditemos en eso. Esas son palabras mayores, hermanos, son palabras mayores. Estamos en un terreno cada día más angosto. Yo no sé si usted lo siente así, pero sí estamos en un camino angosto, mis amados. Y eso no es fanatismo, eso se llama santidad. Porque hoy en día a la santidad se le llama fanatismo. Que el Señor nos ayude. Yo el primero. No me pongo como ejemplo, sino como el primero que tengo que estar caminando en esa línea delgada. Hermano Alex. Que yo veo, mis hermanos, aquí en ese remate del versículo 14, donde finaliza Pablo diciendo eso, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, recalcando lo que había visto ahora. Me puse a contar cuántas veces aparece la palabra muerte, sepultura, no sé, todo lo relativo, 15 veces. Entonces pienso que Pablo aquí, antes de arrancar el 15, sí quiere mostrar eso, de que cuando no estamos bajo la ley, sino que, o sea, parece ser que la ley y la gracia no pueden coexistir. Entonces nos toca que morir primero al pecado, morir a la ley, para poder entrar en la gracia, porque 15 veces aparece, mi hermano, del versículo 1 al 14, la palabra muerte. Bueno, qué buen ejercicio, mi hermano. Morir al deseo que tenemos de cumplir la ley y resucitar y tomar la vida de resurrección para poder cumplir lo que Dios quiere que cumplamos, que es su ley, por supuesto que es la ley, pero ahora desde la gracia que nos ha sido concedida, desde esa vida que es de arriba, que nos permite a nosotros cumplir más allá de lo que la ley dice, porque la gracia es mucho más exigente que la ley, y ya lo vamos a ver después. Hoy no